Hola a todos, en este video vamos a ver cómo nosotros hacemos para caracterizar a los sistemas LTI. Entonces nosotros ya vimos que la forma de caracterizar un sistema es mediante su respuesta al impulso. ¿Listo? La respuesta al impulso es este HDT. ¿Por qué era la forma de caracterizarlo? Porque la salida del sistema iba a ser igual a la señal de entrada, que es XDT, convolucionado con este HDT. Esta señal XDT pues puede ser cualquier señal, pero este HDT depende de las características que tenga aquí adentro de este sistema, ¿vale? Por eso HDT caracteriza como tal al sistema, ¿vale? Con esto ya nosotros podríamos hallar eh, mediante cualquier función de entrada, mediante cualquier señal de entrada, cuál sería la salida de ese sistema, ¿vale? Entonces vamos a analizar nosotros, por ejemplo, cómo haríamos con un circuito RC. ¿Cómo haríamos nosotros para hallar o para caracterizar este sistema? Este es un sistema LTI. Ya sabemos que los circuitos RC son lineales y además como R y C no dependen del tiempo, pues van a ser invariantes en el tiempo también. Sea cual sea el momento en el que nosotros hagamos un experimento, si es la misma entrada, pues vamos a obtener la misma salida en cualquier eh, momento de la vida que nosotros lo hagamos, ¿vale? Entonces, vamos a tener aquí que vamos a ingresarle una señal de entrada B sub I de t, y acá a la salida vamos a tener un B sub 0 de t. La salida va a ser el voltaje que nosotros tengamos en el capacitor. Entonces vamos a ver cómo sería la respuesta al impulso de este sistema, cómo haríamos nosotros para caracterizar como tal este sistema. Este sistema, pues si nosotros lo vemos a nivel de bloques, lo que le está entrando es un BI de t y está saliendo un B sub 0 de t, ¿vale? Vamos a verlo a nivel de voltajes y va a estar caracterizado a partir de un HDT. Este HDT nosotros aún no lo conocemos, entonces tenemos que buscar la forma de encontrar ese HDT. Vamos a ver cómo nosotros podríamos hacerlo, ¿vale? Entonces, este sistema, este circuito, si nosotros quisiéramos saber la salida que nosotros obtendríamos, pues lo primero que tenemos que hacer sería solucionar una ecuación diferencial. ¿Cuál va a ser esa ecuación diferencial? Pues entonces déjenme primero aquí definir una corriente I de t. Entonces, por ley de voltajes de Kirchhoff, vamos a tener que V sub I de t, el voltaje de entrada, va a ser igual voltaje que cae en el capacitor, que sería R por I de t, más el voltaje que cae en el capacitor, que sería V sub 0 de t. Hasta ahora esto no tiene forma de ecuación diferencial, ¿vale? Pero nosotros sabemos que I de t, que es la corriente que pasa por el resistor, y aquí esta parte está abierta, entonces esta sería la misma corriente que pasa por el capacitor. Esa corriente del capacitor es igual a la capacitancia del elemento por la derivada con respecto al tiempo del voltaje que cae en el capacitor. El voltaje que cae en el capacitor es V sub 0, V sub t. ¿Listo? Entonces nos va a quedar que V sub I de t va a ser igual a R, la corriente, C de I de t, perdón, V sub 0, C de V sub 0 de t, que con respecto al tiempo, más V sub 0 de t. ¿Vale? Entonces, en los sistemas, nosotros siempre vamos a querer llegar a una ecuación diferencial. Esa ecuación diferencial debe estar solamente en términos de la entrada y en términos de la salida. Por ejemplo, esta ecuación de aquí, nosotros tenemos la entrada, tenemos la salida, pero tenemos esta señal I de t aquí. Esta señal I de t no nos conviene tenerla. Nos conviene tenerla siempre. Entrada y salidas, siempre. Como ya en esta ecuación segunda, nosotros ya tenemos el voltaje de entrada y las variables que dependen del tiempo van a ser estos voltajes de salida. Entonces nosotros queremos hallar es este V sub 0 de t. Entonces vamos a tener que hallar la solución a esta ecuación diferencial. Esta es una ecuación diferencial lineal no homogénea.
¿vale? Entonces la solución a esta ecuación diferencial, ya sabemos que las derivadas están con respecto a b sub 0. Esta sería la función a lo que estaría igualada, que esto sería la no homogeneidad, que representaría la no homogeneidad de la ecuación. Entonces, vamos a saber que nosotros b sub 0 de t lo vamos a tener como b sub 0, una solución particular, más un b sub 0 homogéneo de t, ¿vale? Entonces ya sabemos la solución general a esta ecuación diferencial, esta sería la solución general, va a ser igual al b sub 0, b sub 0 de t va a ser igual al b sub 0 particular más el b sub 0 homogéneo. El b sub 0 particular pues va a ser tener aquí igualado a esta función, ¿vale? Y el b sub 0 homogéneo va a ser tener aquí igualado a 0. ¿Listo? Entonces vamos a tener que solucionar esas dos ecuaciones para encontrar la solución general. ¿Y esto qué se parece? Pues esto es lo mismo que nosotros analizábamos en circuitos eléctricos cuando hablábamos de respuesta completa. La respuesta completa era igual a una respuesta de estado estable más una respuesta de estado transitorio. Entonces lo que vamos a tener aquí es que esta respuesta es de estado estable, nos la daba la solución particular a la ecuación, y la respuesta de estado transitorio, esta respuesta de estado transitorio estaba dado por esta ecuación homogénea, ¿vale? Y la respuesta completa pues es la solución general a esa ecuación diferencial, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para este caso? Nosotros queremos hallar este h de t. Entonces, como h de t es la respuesta al impulso, lo que nosotros vamos a hacer es excitar este sistema con una fuente de voltaje de tipo impulsiva, ¿vale? Vale. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer para hallar h de t, excitamos con una fuente de voltaje delta de t, una fuente de voltaje impulsivo. Entonces lo que vamos a tener aquí va a ser delta de t, excitando aquí, llega a un resistor. Aquí tendríamos nuestro capacitor, y la salida, el voltaje en este capacitor, sería nuestro h de t. Esta sería la respuesta a ese impulso que nosotros estamos introduciéndole aquí al sistema, ¿vale? Entonces con esto la ecuación diferencial nos quedaría de la siguiente forma. Nos quedaría delta de t igual a rc, que sería la derivada con respecto al tiempo de la salida, que en este caso sería h de t, más la salida. Esta era la ecuación que nosotros tuvimos aquí. Voltaje de entrada igual a rc, derivada de la salida, más la salida, que sería la delta de t, que es la entrada, rc, derivada de la salida, más la salida. ¿Listo? Entonces esta va a ser la ecuación diferencial que nosotros vamos a solucionar. Entonces para ello, pues como nosotros ya dijimos anteriormente, este es un análisis de respuesta completa. Entonces vamos a hallar la respuesta de estado transitorio, ¿vale? Es decir, la solución homogénea de la ecuación diferencial. Entonces, para ello, pues ya sabemos que una ecuación homogénea, pues esto va a estar igualado a 0. Va a ser RC de h de t más h de t. ¿Listo?
Bien, entonces, ¿cómo hacemos nosotros para solucionar esta ecuación diferencial? Esta ecuación diferencial pues es una ecuación muy fácil de solucionar. Nosotros ya sabemos que esto lo podemos hacer por variables separables. Entonces, pasemos a este otro lado, el h de t, o mejor este rc. Nos queda menos rc de h de t dt va a ser igual a h de t. ¿Listo? Entonces, para que esto quede bien definido, nosotros, por ejemplo, si pasamos el de t al otro lado y integramos, por ejemplo, con respecto a t este h de t, pues h de t no lo conocemos, entonces no vamos a saber qué. Pero si nosotros despejamos aquí, de tal forma que nos quede de h sobre h igual a... pasemos el dt acá dividiendo. Aquí el h lo pasamos acá a dividir. Y este dt vamos a pasarlo acá multiplicando, perdón. Dt sobre... pasaría este señor menos rc aquí dividiendo menos rc. Listo, entonces aquí miren que nosotros ya ahora sí podríamos integrar. ¿Por qué? Porque la solución a esta integral que obtendríamos nos daría un logaritmo natural. ¿Vale? En cambio acá si hubiéramos integrado h de t con respecto a t, pues h de t no nos la conocemos. Entonces, ¿cómo hacemos para integrar una función que no conocemos? En cambio aquí, esto sí lo podemos integrar porque el diferencial está con respecto a h y esta integral de aquí sí nos va a dar algo. ¿Vale? Entonces ahora sí, apliquemos la integración. Integremos aquí en ambos miembros. ¿Listo? Entonces, algo que me pasa a contar es que este análisis lo vamos a hacer para t mayores que 0. Vamos a asumir que esto no está cargado, este capacitor, ¿vale? Asumimos capacitor no cargado, C no cargado. ¿Listo? O sea, antes de nosotros inyectar la fuente de voltaje, esto estaba relajado, esto estaba sin ningún tipo de excitación previa, ¿vale? Entonces vamos a asumir para t mayor que 0, ¿vale? Vamos a ver cuál sería esa solución. Antes de un t mayor, antes de t igual a 0, pues no ha existido una excitación como tal, ¿vale? ¿Por qué no ha existido? Porque esto existe, esta función existe a partir de t igual a 0. Y existe solamente para t igual a 0, que eso es una clave que nos va a dar más adelante para la respuesta de estado estable, ¿vale? Entonces, es por eso, porque antes del t igual a 0, pues no había nada de excitación, entonces, y no había carga previa tampoco. Entonces, este análisis solamente lo hacemos para cuando aparece la excitación, ¿vale? Entonces, eso quiere decir que nuestro tiempo va a empezar en 0 y va a terminar por acá en un t cualquiera, ¿vale? Este va a ser cualquier t que nosotros tengamos aquí. Entonces, veamos que para un t igual a 0, nosotros vamos a tener aquí una salida que nosotros no vamos a saber qué valor va a ser esa salida, ¿vale? Pero va a ser un valor evaluado. Podríamos llamarlo aquí, por ejemplo, un h sub 0 inicial, podría ser, o un, venga, déjame poner como un h sub i, que esto sería un valor constante, sería el valor que toma para este t igual a 0, ¿vale? Esto es un valor constante como tal. Pero para este valor de t, nosotros vamos a tener, sería como tal, h, esta es de estado transitorio, llamémosle st, pero esta va a depender de este valor aquí de t, ¿vale? A este también podríamos llamarle hi evaluado en 0, por ejemplo, pero esto es un valor constante, ¿vale? O hagámoslo de esa forma, para que sepan de dónde, porque esto de aquí, este límite es una constante. ¿Listo? Este vendría a ser el valor inicial como tal. HI HST evaluado en 0. ¿Listo? Para que coincidan estos límites, que estos límites no nos los inventamos. ¿Vale? Esto tiene una razón de ser y la razón de ser es la que acabamos de decir. ¿Vale? Que les quede claro. HST evaluado en 0 porque este va a corresponder a este primer valor. ¿Vale?
y posteriormente pues esto ya sabemos que esto es un valor constante, el valor evaluado en cero pues es una constante como tal, es un valor ya, pero este valor final, como aquí tenemos un tiempo y el tiempo es una variable, nosotros no hemos definido qué tiempo, un tiempo cualquiera, entonces esto de aquí también va a ser una variable, pues va a ser este valor evaluado en una variable, pues esto como tal será una función, ¿vale? Una función que depende del tiempo y como tal va a ser nuestra respuesta de estado transitorio, la que vamos a tener ahí. ¿Listo? Entonces solucionemos ya esta ecuación diferencial. Nos va a quedar, bueno, esto ya sabemos que es el logaritmo natural de h, logaritmo natural ahí de h, y esto de acá va a ser igual a menos 1 entre rc, aquí evaluado, aquí por t, perdón, y esto evaluado de 0 a t, y esto de acá evaluado de hst en 0 y hst en t. ¿Listo? Bien. ¿Qué más? A ver. Evaluamos estos límites de integración. Entonces nos va a quedar logaritmo, perdón, aquí está en rojo. Nos va a quedar logaritmo natural de hst evaluado en t menos logaritmo natural de, déjenmelo poner aquí para no escribir tanto, como una constante. Ya ustedes ya saben que es una constante. Una constante es un h inicial, entonces coloquemos aquí un h sub i, ¿vale? Y coloquemos por aquí la salvedad, para que recuerden, h sub i es un h inicial, es decir, que esto es igual a un h s sub t evaluado en 0. ¿Listo? Ese era el que ya definimos. Y esto va a ser igual a, lo teníamos acá, menos 1 entre rc por t, pero t, el límite superior pues vale t y el límite inferior vale 0, entonces nos vamos a quedar con esta misma. ¿Listo? Entonces esto va a ser igual a menos 1 entre rc por t, ¿vale? Bueno, nosotros ya sabemos que el logaritmo natural de una resta pues es el logaritmo natural de un cociente. Nos va a quedar aquí logaritmo natural de hst evaluado en t sobre h inicial es igual a menos 1 entre rc por t. Esta es la respuesta de estado transitorio para cualquier tiempo t. Entonces vamos a despejarla de aquí. ¿Cómo la despejamos? Pues le damos aquí a la, ponemos aquí como base, como potencia, perdón, sí, como base a la exponencial. Entonces nos quedaría hst de t sobre hi va a ser igual a e a la menos 1 entre rc por t. ¿Listo? Despejamos de aquí, nos quedaría hst, la respuesta de estado transitorio, va a ser igual a hi e a la menos 1 entre rc por t. Y como decíamos que era para t mayor que 0, este análisis que estamos haciendo, entonces aquí coloquemos por un escalón unitario. ¿Listo? Coloquemos aquí. Entonces esta sería nuestra respuesta de estado transitorio. Fue nuestra respuesta o nuestra solución homogénea. Respuesta de estado transitorio. ¿Vale? Y miremos que tiene lógica porque vean que esto de aquí es un valor constante y esto de aquí es una exponencial decreciente. Por lo tanto, ella va a desaparecer con el tiempo, ella no se va a mantener, sino que a medida que pase t, pues se va a desaparecer. Por lo tanto, no va a ser una solución que permanezca, como si debe permanecer la de estado estable. ¿Listo? Bien, ahora veamos qué pasaría a nosotros con esta respuesta de estado estable que está relacionada con la solución particular. Entonces, miremos. Lo que pasa con la respuesta de estado estable es analizar el circuito
después de que ha pasado mucho tiempo, ¿no? Después de que esta respuesta de estado transitorio pues ha desaparecido y solamente quedaría, por ejemplo, esta respuesta de estado estable. Este sería ver qué pasa después de que ha pasado mucho tiempo, ¿cierto? ¿Qué pasa con cómo se encuentra el circuito excitado? ¿Listo? Pero veamos qué va a suceder. Entonces, para el estado estable, entonces analizamos el circuito después de mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ya está en una condición de estabilidad, ¿no? Después de mucho tiempo que haya pasado, ya hay una condición de estabilidad. El circuito después de mucho tiempo. ¿Listo? Pero después de mucho tiempo, nosotros, miremos que nosotros tenemos en t igual a 0, nosotros tendríamos aquí nuestro delta de t excitando nuestro circuito. ¿Listo? ¿Vale? Pero después de mucho tiempo, nosotros esta excitación ya no la tenemos, porque esta solamente existe, solo existe para t igual a 0, porque el impulso solo existe en t igual a 0. Solo existe para t igual a 0, ¿vale? Por lo tanto, nosotros lo que vamos a tener después de mucho tiempo va a ser aquí unos 0 voltios y acá vamos a tener el capacitor. ¿Listo? Bien, entonces, veamos qué va a pasar. Nosotros al momento de que excitamos aquí con esta fuente de voltaje impulsivo, pues lo que hacemos es cargar el capacitor, ¿no? Bueno, ese carga del capacitor quedaría almacenada si no fuera porque tenemos aquí una resistencia. Como tenemos esa resistencia, pues este capacitor se va a empezar a descargar a través de él y él va a empezar a consumir esa potencia o esa energía. Por lo tanto, va a desaparecer. ¿Listo? Esto va a tender a desaparecer. Que fue prácticamente esa respuesta de estado transitorio que acabamos de hallar, que fue una exponencial decreciente. ¿Por qué? Porque se descarga en este resistor como tal. ¿Listo? Y después de mucho tiempo que nosotros tenemos esto, por lo tanto, ¿qué vamos a tener aquí en el voltaje, aquí en el capacitor? Perdón, si no hay nada que lo esté excitando, si ya él se descargó completamente en la resistencia, ¿vale? Entonces, la respuesta de estado estable va a ser igual a 0. No vamos a tener una respuesta de estado estable porque no vamos a tener aquí la excitación ya desapareció y esa excitación impulsiva en t igual a 0 cargó al capacitor, pero el capacitor ya se descargó a través de la resistencia, ya no hay forma de que este circuito esté alimentado, ¿vale? Entonces no vamos a tener respuesta de estado estable. ¿Listo? Por lo tanto, h de t, que va a ser igual a la respuesta de estado transitorio más la respuesta de estado estable, entonces vamos a obtener, pues por el análisis que hicimos, esta respuesta no va a existir. Entonces la respuesta h de t solamente va a ser igual a la respuesta de estado transitorio. ¿Ok? Bien. Y esto pues ya nos dio igual h sub i a la menos 1 entre rct por u de t. ¿Listo? Bien. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta hallar el valor de h sub i. ¿Listo? h sub i es igual a qué. Pero h sub i nosotros ya sabemos que es el valor inicial. Valor inicial, por lo que nosotros ya dijimos anteriormente que esto era h sub i es igual a h sub st elevado en 0. Y este valor inicial, ¿cierto? Pues ¿cómo lo hallamos? Pues si es un valor inicial, lo hallamos con condiciones iniciales. Condiciones iniciales tenemos que aplicar al circuito. ¿Listo?
Entonces, aplicar condiciones iniciales es analizar el circuito en t igual a 0. Entonces veamos qué pasa en t igual a 0. Entonces, para t igual a 0, nosotros vamos a tener aquí la excitación, el delta de t, que va a excitar a la resistencia y va a excitar aquí al capacitor, pero aquí ya tenemos que tener en cuenta el comportamiento del capacitor como tal, ese comportamiento que nosotros ya conocemos. Nosotros sabemos que el capacitor, ante cambios instantáneos de voltaje, él intenta mantenerse igual. A él no le gusta que cambien instantáneamente el voltaje que tiene entre sus terminales, ¿vale? Ese capacitor. Por lo tanto, nosotros anteriormente, como dijimos que no teníamos carga acumulada o carga anterior, el circuito estaba completamente relajado. Por lo tanto, esto va a ser aquí un corto. ¿Por qué? Porque él, por medio de él, estaban pasando, antes de que apareciera, o sea, en un t igual a 0 menos, antes de que esto apareciera, pues no había ningún tipo de excitación, entonces el voltaje en él era igual a 0. Ahora, cuando estemos en t igual a 0, pues él va a querer mantener ese voltaje, él no quiere que en sus terminales le cambie el voltaje, por lo tanto él se va a cortocircuitar. Caso diferente si nosotros tuviéramos una carga anterior. Entonces ahí sería esa fuente de voltaje. Por ejemplo, si él está cargado a 5 voltios, pero va a querer mantener esos 5 voltios ahí intactos sin que se le cambien, ¿vale? Y pues también habría que considerar que no debería haber como una resistencia, ¿no? Para que no se descargue o que esté abierto para que no se descargue por medio de esta resistencia. Entonces hay que tener muchas consideraciones ahí, ¿vale? Eso ya lo analizaron en circuitos eléctricos. Pero para este caso, donde dijimos que no teníamos carga anterior acumulada, el circuito estaba relajado, pues entonces va a ser un corto para oponerse a ese cambio de este voltaje que apareció instantáneamente en 0, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a tener para este caso? Vamos a tener aquí una corriente I evaluada en 0 y esa I evaluada en 0 va a ser igual al delta de T sobre, que es el voltaje, sobre la resistencia, ¿no? Solamente vamos a tener este circuito de aquí, ¿listo? Pero esto también va a quedar ser igual. Esta I es la corriente que pasa por aquí, por este capacitor. Entonces va a ser, coloquemos aquí, no sé cómo le podríamos llamar. Coloquémosle más menos. Pongámosle HT también. Sí, pongámosle HT. Pongámosle HT, más menos HT. Entonces, esto va a ser igual a la capacitancia por la derivada de h de t con respecto al tiempo. H de t sería el voltaje que habría ahí en el capacitor, ¿vale? Bien. Listo. Entonces, veamos aquí que nosotros estamos obteniendo como tal, estamos obteniendo una ecuación diferencial. ¿Listo? Entonces, vamos a solucionar esa ecuación diferencial para aquí, para t igual a 0. Entonces, para t igual a 0, lo que nosotros vamos a obtener, o analicemos alrededor de t igual a 0, entonces tendríamos, no, primero no coloquemos, primero planteémosle bien, sería delta de t, pasemos a ir aquí al dt para solucionar la ecuación diferencial y pasemos a ir esta r también. Entonces coloquemos por aquí 1 entre rc, ¿listo? Y esto va a ser igual a de h de t aquí, ¿listo? Bien, ahora sí, para solucionar esta ecuación, pues integremos a ambos miembros. Creo que esto va a ser un valor constante, puede salir de la integral e integremos a ambos miembros, ¿listo? ¿Dónde lo vamos a evaluar esta integral? Evaluémosle justo aquí, alrededor de este punto. Entonces evaluémoslo en 0 menos y evaluémoslo en 0 más. Es un infinitesimal a la izquierda del 0 y este es un infinitesimal a la derecha del 0. ¿Listo? Pero
encierran, este intervalo encierra al 0. Entonces, por lo tanto, aquí vamos a tener un h evaluado en 0 menos, ¿listo? Y acá vamos a tener un h evaluado en 0 más. Recuerda, es lo mismo que hicimos anteriormente. Los límites deben coincidir como tal, ¿vale? Si este de aquí pues fue un 0 menos, esto significa que para este tiempo 0 menos, nosotros vamos a obtener una salida h evaluada en 0 menos. Y para este evaluado en 0 más, pues nosotros vamos a tener una salida evaluada en h 0 más, ¿vale? Una salida h evaluada en 0 más, ¿vale? Entonces, este integral, si ustedes recuerdan, pues va a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque está encerrando justamente al valor que vive aquí, que es en t igual a 0. ¿Listo? Puede ser un infinitesimal a la izquierda y un infinitesimal a la derecha. De todos modos está encerrando esa área que describe delta de t. Entonces esta integral va a ser 1. Vamos a tener 1 entre rc por 1. Y esto de acá pues nos va a dar igual, como es la diferencial, la integral del diferencial de h, pues esto nos va a dar h de t evaluado en h 0 menos evaluado en h 0 más. ¿Listo? Entonces 1 entre rc va a ser igual a h en 0 más menos h en 0 menos. ¿Listo? Bien, ahora hagamos otra cosa. H en 0 menos, ¿a qué va a ser igual? Nosotros ya dijimos esto, ¿no? En 0 menos todavía no aparece la excitación y el condensador estaba sin carga, estaba relajado, no tenía una carga previa. Por lo tanto, no hay razón por la que exista una salida. ¿Listo? No podemos crear energía de la nada, ¿vale? Por lo tanto, esto de aquí va a ser 0. Y nos va a quedar que h en 0 más va a ser igual, hacemos esto aquí así, a 1 entre rc. Pero h en 0 más, ¿a qué es igual? Pues es este h de t, que sería evaluar esto de aquí, ¿no? Entonces sería igual a h sub i e a la menos 1 entre rc por 0 más. Y en 0 más, pues si ustedes por ejemplo les preocupa el escalón, pues en 0 más ya existe el escalón como tal, entonces no va a estar ahí en la determinación, ¿vale? Entonces en 0 más ya existe el escalón, por lo tanto sí existe esta señal. ¿Listo? Bien. ¿Y esto a qué es igual? Pues esto prácticamente, como es un infinitesimal ahí a la izquierda, a la derecha del 0, pues esto va a ser igual a 1, evaluado a la 0 prácticamente. Por lo tanto, vamos a tener que h sub i, que es la condición inicial, es igual a 1 entre rc, ¿vale? Por lo tanto, ya podemos obtener o escribir el h de t que representa a nuestro sistema, que va a ser h sub i 1 entre rc, aquí e a la menos 1 entre rc por t, y aquí por vt. Entonces esta va a ser la respuesta al impulso de nuestro sistema RC, de nuestro circuito RC. Entonces, si tenemos un sistema aquí RC, ¿vale? Tendríamos una salida Y de t y aquí puede ser cualquier entrada X de t. Entonces ya hallamos o ya caracterizamos a nuestro sistema. Ya sabemos que h de t es igual a 1 entre rc e a la menos 1 entre rc por t y aquí vt. Entonces para querer, si nosotros queremos hallar aquí la salida, pues va a ser x de t convolucionado con sh de t, ¿vale? Entonces cualquier señal de entrada que nosotros tengamos aquí, pues ya podemos calcularla por medio de esta integral de convolución. ¿Listo? Espero que este video les sirva. Es prácticamente como un recorderis de lo que ustedes ya habían visto en el curso de circuitos eléctricos. Eh,
esta parte pues la vamos a utilizar muy poco porque ustedes ya lo vieron como tal. Esto es un análisis, pues si ustedes se dan cuenta, de respuesta completa, y el análisis de respuesta completa implica un análisis de ecuaciones diferenciales. Esas ecuaciones diferenciales, pues como ustedes ven, pues no son como tan fáciles de solucionar cuando empiezan a tener, por ejemplo, aquí más elementos, empiezan a tener más capacitores, empiezan a tener inductores, entonces el orden de esa ecuación diferencial sube y solucionar eso no es fácil, ¿vale? Por lo tanto, pues lo que se hace es aplicar métodos, por ejemplo, como podría ser la transformada de Laplace, pues podría ser una forma, pero nosotros lo que vamos a hacer es, en lugar de analizarlo en el dominio del tiempo, vamos a ver qué pasa en el dominio de la frecuencia. ¿Listo? Esa es la razón por la que nosotros utilizamos este HT. Porque esta sería la forma de caracterizarlo en el dominio del tiempo, el sistema. Pero también podríamos caracterizarlo en el dominio de la frecuencia y sería aplicándole la transformada de Fourier a esta función que nosotros tendríamos aquí. Y nosotros ya sabemos que la transformada de Fourier de una convolución pues es la multiplicación de las transformadas de Fourier de las funciones, ¿vale? Entonces ante cualquier espectro de entrada a este sistema LTI, pues si queremos saber el espectro de salida del sistema LTI, pues sería multiplicarlo por la forma que pueda tener este HDT. ¿Listo? Esta forma de aquí nosotros ya la vimos en clase. Esto es lo mismo cuando nosotros vimos la señal B de t igual a un a e a la menos b por t vt. Nosotros ya le llamamos la transformada de Fourier a esto. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta, espero que el video les sirva y que les haya gustado. Ya nos vemos en clase.